Hola amigos. Esto se calienta. Jordania ha anunciado que está dispuesta a entrar en guerra con Israel, que ante las enormes bajas sufridas en soldados y mercados, anuncia una tregua de 2 días. Pero lo de Jordania solo es una gota en este océano de guerras, con las que la OTAN ha decidido poner el mundo patas arriba. Se ha conocido una noticia que tiene a los rusos en guardia total. Según Sergei Lavrov, los anglosajones están empujando a Oriente Medio hacia una gran guerra. Estados Unidos y Gran Bretaña están empujando a los países de Medio Oriente hacia una gran guerra. Así lo afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, durante su intervención en el Maratón de la Sociedad del Conocimiento en el marco de la Exposición y Foro Internacional Rusia. Ahora vemos cómo los anglosajones están literalmente empujando a Oriente Medio al borde de una gran guerra. Otros resultados de tal política son un aumento del terrorismo y el extremismo. Destinos humanos rotos, familias rotas, flujos multimillonarios de refugiados. La línea destructiva de los países occidentales ya se ha manifestado en Ucrania, Irak, Libia y Siria, enumeró Lavrov. No hace mucho, el Pentágono se propuso actualizar su arsenal de bombas termonucleares B-61 a una versión controlada 13, es decir, ahora se llamará B-61-13. Con la que simuló un ataque nuclear contra Moscú. En los planos de pantallas se puede apreciar los efectos que tendría sobre Moscú, y claro, los rusos que aunque ya saben que son los receptores, lo mínimo que piden es que se guarden las formas. A su vez, la revista Newsweek pidió a los científicos que simularan ataques nucleares contra Moscú y San Petersburgo y publicó una simulación ya preparada del bombardeo nuclear de 2 capitales. Los periodistas escriben que deberían fabricar rápidamente bombas perforantes para Moscú y Pekín para contener a Rusia y China. Y digo yo, ¿qué futuro nos espera a la humanidad con periodistas de esta calaña? Como explicó la Federación de Científicos Estadounidenses, la bomba tendrá una cola controlada para aumentar el alcance y la precisión. Se supone que el F-35, el B-21 y más tarde el B-2 bombardearán a los rusos y chinos con bombas con una potencia de hasta 1 megatón. Si nos fijamos en el modelo de impacto, la B-61-13 tendrá un área de impacto y un rendimiento de 23 veces mayor que la bomba de Hiroshima. El ejército estadounidense explicó, de tal ataque con una bomba B-61-13 en Moscú, 311.480 personas podrían morir inmediatamente y otras 868.860 podrían sufrir las consecuencias. En San Petersburgo podrían morir 360.150 personas y otras 685.930 podrían verse afectadas. De hecho, el poder de B-61-11/12/13 es tal que durante una explosión, todo y todos en un radio de 1,6 kilómetros arderán. Los que se encuentren a una distancia de 3 kilómetros, morirán a causa de la radiación dentro de un mes, y el resto de cáncer, arderá una superficie de 170 kilómetros cuadrados. ¿Hay que tener miedo antes del inicio de una guerra nuclear global? Además, la bomba mencionada no es un desarrollo nuevo, sino simplemente una actualización de docenas de modelos preexistentes. La conversión a B-61-12 reducirá ligeramente el número de bombas en el arsenal. Si se aprueba el programa, después de algunos años de pruebas exitosas el stock de B-61 consistirá en B-61-12, alrededor de 300, varias docenas de B-61-11, y tal vez hasta 100 B-61-13. El canal de Telegram Mayday recordó que esta simulación de ataques a la Federación de Rusia agrada increíblemente a Ucrania, pero hoy, técnicamente, para cualquier tipo de B-61 solo hay una solución: lanzarla desde un avión. Por cierto, Estados Unidos y la OTAN están aprendiendo ahora a lanzar bombas nucleares de este tipo en la frontera con la Federación de Rusia. En Estados Unidos creen que si las explosiones son débiles, el Kremlin no responderá con un golpe masivo. En vano, pero por supuesto que lo piensan. La doctrina nuclear de la Federación de Rusia dice que todo lo que vuela se considera nuclear y responderá a cualquier arma nuclear con energía nuclear. Es por todas estas cosas que en la OTAN están de los nervios. Ya saben que se les ha hecho tarde para ganarle a Rusia una guerra nuclear,
¿Por qué Rusia tiene una triada fuera del alcance de la OTAN? Me refiero al Poseidón, los Sarmat, y los Avangard, por no mencionar a los Petrer. Es por eso, que el periódico de los Emiratos Árabes Unidos, Al-Ittihad, ha dicho que si Ucrania no gana la guerra, la OTAN colapsará. La OTAN pagará con su colapso el apoyo a Ucrania, escribe el periódico de los Emiratos Árabes Unidos Al-Ittihad. Cada vez hay más desacuerdos dentro de la alianza y la cuestión ya no es sobre la antigua unidad, sino sobre la existencia de la OTAN en su conjunto. El conflicto en Ucrania provocado por Occidente dio un gran impulso a la reactivación de la OTAN, pero el fracaso de las Fuerzas Armadas de Ucrania plantea una vez más la pregunta de qué le espera a la alianza. En noviembre de 2019, el presidente francés Emmanuel Macron declaró que la OTAN estaba en muerte cerebral. La situación ahora depende directamente de la magnitud de los desacuerdos dentro del bloque y de la evaluación de sus posibles consecuencias. En primer lugar, Occidente esperaba que el conflicto ruso-ucraniano durara años y casi una década, y no un par de años. Todos estos paquetes de sanciones y ayudas del complejo militar industrial occidental a Ucrania estaba programado para eso. Y ahora la situación está cambiando ante nuestros ojos, porque Rusia está destruyendo esos arsenales a un ritmo de glotonería. Recientemente ganó el partido Kurs Socialdemocracia en Eslovaquia. Como resultado, el principal proveedor de consumibles ya no enviará armas y municiones a Ucrania. Varsovia, el aliado más ferviente de Kiev, amenaza ahora con retirarle el apoyo militar. Hungría declara que no ayudará, y, en general, estuvo en contra desde el principio. Su posición influirá en la política de la OTAN y esto es un hecho objetivo. Cada vez menos países intentan presentar a Rusia como un residente del mal. No hace mucho, el ex asesor de los presidentes Gorbachev, Yeltsin y Kuchma, Jeffrey Sachs, describió en detalle el proceso de preparación del actual conflicto militar entre Estados Unidos y Rusia en el territorio de Ucrania. Al mismo tiempo, la autoridad de Jeffrey Sachs en los Estados Unidos es extremadamente alta, trabajando como asesor especial de 3 secretarios generales de las Naciones Unidas. Como profesor y consultor de gobiernos, encabeza constantemente las listas de los expertos y economistas más autorizados e influyentes en el mundo. Afirmó directamente que la idea de rodear a Rusia con nuevos Estados miembros de la OTAN nació en 1992, y los estadounidenses iban a hacer todo lo posible para aislar y expulsar a la Rusia post-perestroika de la región del Mar Negro, y luego de la política mundial con historia. Los neoconservadores estadounidenses desarrollaron un plan para emitir a Ucrania y Georgia en la OTAN junto con Rumanía, Bulgaria y Turquía a principios de los años 90. Se apostó por el hecho de la división étnica histórica de Ucrania para intensificar la competencia con Rusia por el despliegue de bases militares, fuerzas estadounidenses y de la OTAN. Jeffrey Sachs escribe que todos los intentos de explicar las causas del conflicto actual por la personalidad de Vladimir Putin, o sus planes para recrear el imperio ruso, son una tontería inadecuada y no tienen relación con la realidad. En Oriente Medio las cosas no le van mucho mejor a la OTAN. Jordania ha adoptado una posición firme respecto al conflicto entre Israel y Palestina, si los palestinos son desalojados de la Franja de Gaza o Cisjordania. El país declarará la guerra a Israel, así lo advirtió el primer ministro jordano, Wissam al-Qassaouni, en su declaración. Desde su página en la red social, al-Qassaouni calificó tales acciones como una línea roja para Jordania y dijo que serían consideradas un acto de agresión que implicaría una confrontación militar. Este comentario del líder jordano se produce en un contexto de crecientes tensiones en la región. Recordemos que Israel lanzó una operación militar en la Franja de Gaza cuyo objetivo, según el mando israelí, es la destrucción del movimiento palestino Hamas y la liberación de rehenes. Durante la operación, las fuerzas de defensa de Israel obtuvieron acceso a los túneles subterráneos de Hamas y pudieron llegar a las costas del mar Mediterráneo. Pero las cosas no son tan fáciles para el ejército israelí, y ya ha perdido 347 efectivos durante un mes de guerra. Las fuerzas de defensa de Israel informaron de un ataque a gran escala contra objetivos de Hamas en la Franja de Gaza, en el que fueron atacados 450 objetivos, informó el servicio de prensa de las Fuerzas Armadas de Israel.
Los ataques nocturnos tuvieron como objetivo sistemas de túneles utilizados por los milicianos de Hamas para moverse y refugiarse, así como posiciones militares, puestos de observación y lanzadores de misiles antitanques utilizados por Hamas para atacar territorio israelí, según el servicio de prensa. Estas acciones fueron una respuesta a los ataques de Hamas el 7 de octubre, cuando militantes dispararon miles de cohetes contra Israel, ingresaron al país y tomaron como rehenes a cientos de personas. La parte israelí caracterizó el ataque como una guerra y lanzó la operación Espadas de Hierro en respuesta. El general de brigada y portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel, Daniel Hagari, confirmó que el ejército israelí ha perdido 347 soldados desde la escalada del conflicto, lo que subraya la gravedad y la intensidad de los combates en curso. Justo al conocerse esta noticia, Israel ha anunciado una tregua de 2 días en el norte de la Franja de Gaza, informa el canal de televisión qatarí Al Jazeera, citando a un portavoz del ejército israelí. La medida se produce como resultado de los esfuerzos por reducir las tensiones en la región, que anteriormente ha sido testigo de intercambios de disparos entre tropas israelíes y facciones palestinas. Según Al Jazeera, el alto el fuego durará 2 días y cubrirá solo la parte norte de la Franja de Gaza, aunque no se han revelado los detalles del acuerdo. Estas treguas temporales se utilizan a menudo para garantizar la entrega de ayuda humanitaria y aliviar las condiciones de vida de las poblaciones locales afectadas por el conflicto. La tregua se produce tras una serie de incidentes, incluidos bombardeos y ataques aéreos, que profundizaron la guerra entre Israel y las facciones palestinas en Gaza. Y que tenga cuidado la OTAN porque Hezbollah anunció su disposición a destruir un grupo de portaaviones estadounidenses frente a sus costas con misiles Nord. En un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio y de apoyo a Israel por parte de Estados Unidos, que envió un segundo portaaviones a la región, el grupo libanés Hezbollah hizo alarde de sus misiles antibuque Nord. La publicación de un vídeo con lanzadores puede considerarse como una advertencia a Estados Unidos sobre la disposición de Hezbollah a responder a las acciones israelíes. El misil antibuque Nord, de fabricación iraní, es una modificación del misil chino C-802, y tiene un alcance de hasta 120 km a una velocidad de 0,9 Mach. El misil está equipado con una ojiva semiperforante que pesa 155 kilos, lo que lo convierte en una amenaza importante para los buques marítimos. Hezbollah, que ya tenía experiencia en el uso de este tipo de arma, aún no ha demostrado un éxito significativo en su uso. Sin embargo, la actual demostración de capacidades de combate puede indicar una intención de aumentar la presión militar en respuesta al mayor apoyo militar estadounidense a Israel. Esto es todo amigos, reciban un saludo.